¿verdad? De entrar al Packet Tracer. Ya vi que varios de ustedes me han pedido el acceso para la carpeta de Packet Tracer. No sé cuántos de ustedes ya lo han instalado. Y si lo han instalado o ya lo tienen instalado, usen la versión que vamos a usar ahí, ¿verdad? Para que todos usemos al unísono la misma versión y no tengamos problema. En el aspecto de cuando me lo mandan a mí, no tenga problema yo incluso en abrirlo y revisarlo. Yo siempre tengo la versión más alta, pero la verdad que es mejor tener, porque Packet Tracer es el detallito que tiene, ¿va? Que si usan una versión muy baja, a veces no abren una versión alta. Entonces, tratemos de tener todos la misma versión ahí. Quien está descargando esa 8.0, ya sea en 64 bits o en 32 bits, ¿verdad? Y ¿qué más les iba a decir? Entonces, ese video que les puse ahí en el chat y que está en el campus virtual también, les va a servir a ustedes para crear una cuenta en, en EDACAD. Y NetACAD es Academia Cisco, que permite que uno utilice el Packet Tracer, porque el Packet Tracer también necesita ese mismo usuario. Uno puede entrar como guest, pero la vez pasada estuvieron usándolo los muchachos de la sección anterior y les daba problemas porque ahora es que solo permite ciertos accesos, o sea, que uno haga ciertas conexiones. Entonces, digamos, ejercicios, va contabilizando. Pero con ese acceso que les di, además pueden usar la Academia Cisco para aprender ahí. Pueden matricular cursitos, los cursitos son de 20 horas, unos de 8 horas incluso, y les dan diplomitas, ¿verdad? Una vez que lo concluyen. Así que es interesante. Y de paso van agregando a su currículum mayor valor. No sé si tienen preguntas hasta ahí, dudas acerca de esa actividad que también tenemos en la plataforma. Creo que un par de ustedes me han escrito y me han preguntado. Y dejo el micrófono abierto para los que quieran hablar. Estamos bien, entonces. Lick, Ajá, dígame. entonces es de ponernos de acuerdo todos para descargar la misma versión. Es la que está en el campus, la Entonces, que pongo yo. ok. Entonces Y esa eso es bajaría. lo que me refiero, que si la descarga de ahí no va a tener problema, porque todos vamos a usar la misma versión. Ah, ok. Entiendo. Sí, allá por ejemplo en taller yo utilizo el simulador para enseñarles otras cositas, no referente a telecomunicaciones, sino que referente con ellos vemos la granja de servidores que vamos a ver con ustedes, pero un poquito diferente, digamos. Y con ellos utilizo la 7 porque allá están presenciales ellos. Y en la universidad tienen la 7 montada, entonces, pero ustedes como solo están virtuales pueden usar la 8, ¿verdad? Esa que tenemos en el campus. Ok. Si no hay otra duda o pregunta, nadie nos escribe, vamos a ir adelante. La vez pasada, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos acerca de estos protocolos, reglas de que rigen las comunicaciones, verdad? Aquí ya nosotros hacíamos nada más un repaso de lo que teníamos que haber hecho. ¿Se acuerdan de que escribíamos como una carta y esa carta tenía un remitente, verdad? Esa carta que enviábamos por correo tenía una estampilla, tenía información escrita. Lo mismo sucede entonces en la comunicación, ¿verdad? En los protocolos de red. Son algunos algoritmos que se utilizan para poder enviar y recibir. ¿Cuáles son estos protocolos que nosotros utilizamos o los más usados? Por ejemplo, está el HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto, ¿verdad? El cual utilizamos nosotros mucho para navegar en Internet. De ahí es donde nosotros tenemos la opción de los servidores web, ¿verdad? Y todo eso.
el protocolo de transporte que tenemos nosotros originalmente, que es el TCP, ¿verdad? Es uno de los pioneros, digamos, y sobre el cual, ¿verdad?, se ampara toda la comunicación en las telecomunicaciones, valga la redundancia un poquito ahí, pero eso es lo que nos permite. Y también el protocolo de Internet, ¿verdad?, que es IP, que estamos en 2 versiones actualmente, la versión 4 que nosotros estamos utilizando, pero ya para estos años se decía que íbamos a utilizar la versión 6, ¿verdad? No sé si alguien de los que estamos aquí saben por qué se tiene que migrar de la 4 a la 6 y cuáles son las diferencias entre versión 4 y versión 6 de IP. Sí, si no me equivoco es porque el IPv4 ya no tiene direcciones IP públicas disponibles. Por eso tenemos que migrar a hexadecimal porque hay como, no sé, como 100 veces más, 1000 veces más direcciones disponibles. Ajá, no es tanto que hayan públicas y privadas, sino que realmente se están adoptando, ¿verdad?, las direcciones en general. Una dirección IP, cuántos conocen qué direcciones, por ejemplo, tiene su máquina de IP, ¿verdad? Porque eso nosotros lo podemos ver, no sé si se pueden ir ahorita, pero lo podemos hacer, por ejemplo, en una ventana de comandos de su máquina, en la ventana CMD, ¿verdad? Se van a inicio, abren la ventana de comandos, dan un comando que es ipconfig, y esa le puedes mostrar a ustedes inmediatamente. Ese comando les puede mostrar a ustedes directo. Espérenme, que ahorita lo quiero hacer aquí. ¿Cuál es la configuración de la IP que ustedes tienen? O también se van a ese icono de red, ¿verdad?, al cual ustedes están conectados. Ajá. Ahorita yo estoy conectado a Ethernet. Vamos a ver si les puedo mostrar. Y entonces, una vez que yo me voy a mi configuración, puedo ver vamos a ver si aquí les puedo mostrar, les voy a compartir. Acuérdense a través del CMD, ¿verdad? Ventana de comandos. O también se pueden ir ahí al icono que está un poquito más fácil ahí abajo de su escritorio, en la barra de tareas. Vean ustedes aquí que nos muestra en las 2 versiones, ¿verdad? Pero realmente la que yo estoy conectado es a la IPv4. La IPv6 no, ¿verdad? Vamos a ver si aquí en detalles. No sé si se logra ver las ventanitas emergentes que yo abro. No, ¿verdad? Tengo que mostrarles todo, creo yo. Permítanme. No se ve, Enrique. Ajá. Bueno, estoy en Ethernet, le doy clic derecho. Posiblemente la están viendo ahorita. Voy a ir a que miren todo mi escritorio. Ahora sí, ¿verdad? Miran toda la ventana. Sí, sí. Sí. Y entonces podemos ver aquí en los detalles. Lo que les preguntaba es, esto que ustedes ven aquí, ¿verdad? Una dirección IPv4, que es lo que les mencionaba, y que es la que utilizamos el día de hoy, son 4 octetos de binario, ¿verdad? De binario, nada más que aquí nosotros los vemos en decimales. ¿Por qué los vemos en decimales? Porque somos humanos y así, esa es la nomenclatura que nosotros utilizamos, ¿verdad? Pero realmente las computadoras entendemos que lo que ven ellas o traducen son ceros y unos. Dentro de estas direcciones, 192, por ejemplo, que tengo asignada ahorita, 168.0.33, realmente lo que hay detrás de eso es un binario, ¿verdad?
un octeto de binario. Ese octeto de binario, antes de cada punto que está aquí, hay un octeto de binario. Y ese va desde 0 hasta 255. Miren que la máscara de su red que yo tengo acá es de 255 en cada octeto, excepto el último octeto, es 0. Pero esos son los números máximos que alcanzamos. Ahora, la dirección IP es distinta porque es una combinación, ¿verdad?, de lo que ya llamamos las clases A, B, C de la IP, que más adelante vamos a ver. Este solo es una primera como introducción que vamos a ver. Bueno, aquí miramos la dirección física, ¿verdad? Entre otras cosas, el DHCP, el DNS, que ya vamos a ir conociendo cada una de estas. Voy a quitar esto un ratito y nos vamos a ir otra vez a la presentación. ¿Alguien logró entrar ahí a su ventanita de comandos y le dio un ipconfig? ¿O no? Bueno, si no, sigamos adelante. Pero lo pueden hacer, ¿verdad? Para ver también esa información que ustedes tienen acerca de, o entrar a la ventana en donde yo entré para ver la información que ustedes tienen de su IP asignada, ¿verdad? Lo más seguro por su router. Entonces ven ustedes que el protocolo de Internet es básicamente lo que nos hace a nosotros que nos conectemos, pues, que tengamos Internet. Sin una dirección IP, yo no me puedo conectar nunca. Es transparente para nosotros porque donde vayan ustedes, generalmente, ¿verdad? Para un usuario común, solo necesita la clave y la contraseña. Yo voy donde X persona, voy a la universidad y lo que pido es deme la clave, ¿verdad? Del Wi-Fi, decimos nosotros. Entonces, eso, ¿verdad? Pero esto es transparente. Esta IP que nos asigna es transparente porque es una asignación automática que los routers generalmente traen. Pero a veces necesitamos hacer asignaciones estáticas también, ¿verdad? Ya eso es a nivel de, más que todo, cuando nosotros somos ya no usuarios, sino que somos técnicos que trabajamos en esta parte de redes, que es bien importante. Miren ahorita que, por ejemplo, Unitec, ¿verdad? Lanzó un técnico ahí en redes, por ejemplo, ¿va? Porque se dan cuenta de que hay mucha necesidad, ¿va? Van contratando gente en esta área. Bueno, así tenemos entonces protocolos de acceso, ¿verdad? A la red en la capa física y enlace de datos, que también vamos a ver la capa física, la capa... Creo que vimos nosotros los estándares y que dentro de los estándares, ¿verdad? Cuando hablamos de capas, es porque hay un estándar. El estándar más que todo, el modelo OSI, ¿verdad? Que nos describe a nosotros esas capas y que hay dentro de cada capa. Cuando hablamos de una capa, ¿va? Es como el ser humano, yo describo como el ser humano, digamos, una analogía de las capas de nuestra piel, ¿verdad? Que aprendimos allá en ciencias naturales, ¿va? Sin ser médicos, que tenemos una dermis, epidermis, ¿verdad? Son como 3 capas, digamos, de piel con las que contamos nosotros humanos. Y en cada capa hay diferentes tipos de células, ¿verdad? Membranas, etcétera. En las capas de la información que se van transmitiendo también, ¿verdad? Se van agregando estas capas y cada capa tiene su trabajo cuando estos datos son enviados de un punto A a un punto B. Aquí, chicos, tenemos varias suites de protocolos y estándares. Fíjense que yo, por ejemplo, voy a hacer referencia a no sé cuántos de aquí tienen a esta de Nobel, el Nobel, y es el protocolo que se llama IPX, que ahorita acabo de subrayar. No sé cuántos han utilizado algún otro tipo de protocolo o se han dado cuenta que han utilizado otro tipo de protocolo y es un poquito o sumamente diferente. No sé cuántos de ustedes o han utilizado protocolos comunes y corrientes a los cuales ustedes se han dado cuenta que, pues que no hay ninguna diferencia, pero yo sí me he dado cuenta que, por ejemplo, desde hace un tiempo, ¿verdad? Yo utilizo iPhone por un motivo de que tengo familiares y me mandan los teléfonos, ¿verdad? Entonces tengo este aparato y me ha gustado y lo he utilizado siempre. No sé cuántos de ustedes lo tienen. Este aparato
por ejemplo, tiene es una exclusividad de unas llamadas. Vaya, ahorita se me va el nombre. FaceTime. Mande. FaceTime. El FaceTime. Ahí está, Fernando, correcto. ¿Lo he utilizado, Fernando? Muy poco, Lee, porque si no tengo iPhone. Ajá, pero fíjense que el FaceTime, o tal vez alguien de aquí lo ha utilizado, pero fíjense que utiliza ese protocolo IPX y van a creer ustedes que es más estable que usar la videollamada de WhatsApp, de Messenger, ¿verdad? Entonces, solamente llamo la atención y hago referencia a esto porque ahí está, y es un protocolo distinto, pero que es más eficiente, por lo menos en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que hago referencia? Que normalmente nosotros aquí también utilizamos ciertos protocolos que están en TCP/IP de los estándares de la suite de protocolos de TCP/IP o del estándar ISO, ¿verdad? Que probablemente conocemos mucho, pero que a nivel de Apple, por ejemplo, ¿verdad? O de Novell, se utilizan otros protocolos que son muy buenos también y son muy eficientes, ¿verdad? Y entonces vean ustedes, de TCP/IP mencionábamos HTTP y otros que posiblemente vamos a estar hablando. IP, ¿verdad? IP también hacíamos la descripción. En la capa muy física, en la capa física está Ethernet, Free Relay, entre otros, ¿verdad? Que son conocidos. Desde la creación del Internet, miren este diagrama, este es un mapa mental, ¿verdad? Miren este diagrama desde la historia de las redes, pues, no de las computadoras, sino de las redes. No sé si alguien me puede hablar de ARPANET. Imagino que por algún lado lo han escuchado. Pero allá al centro está ARPANET, ¿verdad? No sé si alguien lo escuchó o me puede contar un poquito de eso. Era una red que empezó siendo de uso militar. Así es, sí. Perfecto. Es el origen de Internet. Así se llamó el primer Internet, de uso militar. Ah, sí, ahí está Gerson, va. Usted era el que andaba en la universidad, disculpen. El otro día, va, Gerson. Sí, sí, ahí anduve. Yo andaba haciendo unas consultas ahí en... Sí, es que cuando me miren en la universidad no me pregunten mucho porque ahí me ataca todo el mundo. Y a clases. Pero qué bueno verlo. Ok, entonces, sí, ARPANET era, volviendo al tema, era de uso militar, ¿verdad? Y normalmente se estila de que fue por ahí de que después de las guerras mundiales, ¿verdad? Que han habido y el uso militar, se desprende lo que es mucho la innovación, ¿verdad? Lamentablemente hay muchas pérdidas de vidas, pero algo que hay que rescatar de esta situación es que ha surgido esto. Fue una red entre universidades que comenzó y después fueron surgiendo, ¿verdad? La creación de Internet acerca de otros protocolos y de otras situaciones ahí, ¿verdad? En diferentes épocas y años que fueron enriqueciendo, ¿verdad? Esta red uno a uno y que fue desarrollándose, ¿verdad? Otros protocolos que fueron mejorando. Fíjense que, por ejemplo, uno de los protocolos que últimamente se ha mejorado, y yo creo que lo hablamos en la parte de seguridad nosotros, fue tener la versión HTTP que tanto mencionamos a la versión HTTPS, ¿verdad? No sé si ustedes la han usado, me imagino, cuando se han metido en páginas web que son seguras, más que todas las de los bancos y eso, ¿verdad? Que como bien decíamos, no es que le da el 100% de seguridad, pero al tener una cosa menos segura a algo medio seguro, prefiero tener algo medio seguro. En esas capas, por ejemplo, en el modelo TCP/IP, en la suite de protocolos, nosotros tenemos 4 capas, chicos.
La capa de acceso a la red, comencemos con la de abajo en rosadito, que es, mira, como la más delgada ahí, es la capa que nos da acceso a la parte física, ¿verdad? Luego viene la capa de Internet, que es la interconectividad entre la capa física y las capas superiores, que son lógicas. Yo no sé si me entienden ustedes cuando yo digo físico y lógico, porque físico es el medio, ¿verdad? A través del cual físicamente conectamos las máquinas. Y lógico son las partes superiores, que digamos lógica viene siendo como también software, ¿verdad? Intangible, que no se puede tocar, pero la capa física sí es la que nosotros podemos tocar. Entonces a eso se refiere. Qué bueno que algunos veo que tienen ahí su lápiz y hacen sus apuntes, ¿verdad? Y subrayan cosas, eso es bueno para el aprendizaje y para el cultivo de la enseñanza. Bueno, entonces, eso son las capas, van añadiendo y van haciendo actividades exclusivas de cada capa, ¿verdad? Que solo ellas la pueden hacer. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. No, bueno, no es agua, es fresco. Entonces, le van permitiendo a realizar esas actividades que necesita la capa de física, mandar todos los datos a través de la red en esa secuencia de binarios, la capa de Internet que añade ciertos protocolos que hace que la interconectividad como IP se pueda dar, porque sin IP ya vimos, y otras. NAT, lo que el compañero decía, hablar de IP y IPv6, entramos también en NAT cuando él decía el agotamiento de las direcciones públicas y privadas. NAT es un protocolo que se encarga de convertir, ¿verdad?, direcciones públicas y privadas y etcétera. ICMP, como tal lo tienes, se encarga de la compatibilidad de IP, ¿verdad?, entre diferentes dispositivos, entre diferentes versiones posiblemente. Y en esa capa también están los protocolos de enrutamiento que utilizan los routers, no los switches, ¿verdad? Pongan atención. En esta capa, cuando decimos protocolos de enrutamiento, grábese la palabra enrutamiento igual a router, ¿verdad? Y cuando miramos un router, allá en uno de los capítulos miramos todos los medios intermediarios, vimos los dispositivos finales y vimos los medios. Los medios dijimos que podían ser cobre, fibra óptica, ¿verdad? Inalámbricas. Los dispositivos intermediarios vimos switches, router, firewall, ¿verdad? Y los dispositivos finales dijimos todos aquellos que nosotros tenemos. Computadoras, tablets, celulares. Entonces, acuérdense, protocolos de enrutamiento igual a dispositivo intermediario, pero exclusivamente a router, ¿verdad? Ahí es donde vemos nosotros estos protocolos como OSPF e IGRP que se encargan de enrutar. Y cuando hablamos de enrutar, chicos, es de crear rutas, ¿verdad? O sea, es como que usted venga y me diga, y no es de, bueno, hoy tenemos una amiga aquí que nos visitó y no conoce Tegucigalpa. Y entonces Tegucigalpa camina perdida, como decimos, ¿verdad? Entonces ella nos llama y ¿cómo hago para llegar hasta el sitio? Pues yo en ese momento me vuelvo un router, porque yo le digo la ruta. Ah, mire, para llegar a la Cerro Grande, usted vaya hacia el centro, en el centro hay un punto de taxi, ¿verdad? Y ese punto de taxi lo va a llevar por el Chile y sube y ya está, ahí en la Kennedy. El router dice más o menos eso, en ruta va. Los paquetes, por dónde es que deben de irse. Entonces, vean ustedes, eso es lo que hace la capa de Internet. ¿Verdad? Bien interesante. No llegamos, chicos, aquí a niveles de ingeniería en donde un ingeniero debería de ir más al fondo y crear dichos protocolos, ¿va? Pero sí como informáticos conocemos qué protocolos son los que actúan y cómo actúan y cuáles son los que nos deberían de interesar y en dicho momento utilizarlos en programas, en sistemas, entre otras cosas. Está la capa de transporte. En la capa de transporte observen ustedes dos protocolos
el UDP y TCP, que los vamos a hablar vastamente. Aquí uno tiene ventajas y otro tiene desventajas y viceversa. Porque uno de ellos, no los voy a mencionar ahorita, los vamos a ver más adelante, pero uno tiene que ver con la seguridad. Y el otro es menos seguro, pero es más rápido. Entonces ahí depende de la aplicación que nosotros necesitemos usar, se va a agregar ese protocolo a la aplicación, ¿verdad? Ya se pueden ir imaginando ustedes, pueden decir qué aplicación utilizaría yo que no necesita seguridad, pero que sí necesito que vuele. O qué aplicación necesito yo que sea segura sin necesidad de que sea tan rápida, ¿verdad? Ahí entonces está la balanza que ustedes pueden decidir. Y la capa de aplicación, la capa de superior, es como su nombre lo dice, aplicación, son aplicaciones. Dígame si no, cuando hablamos de HTTP, que lo hemos mencionado mucho, es una aplicación al final, es un navegador, es el protocolo que utiliza un navegador o la página web, ¿verdad? Para alcanzar esos recursos. Si hablamos de FTP, es una transferencia de archivos. Si hablamos de SMTP o IPOP, estamos hablando o de IMAP, estamos hablando, por ejemplo, de correos, ¿verdad? De DHCP de asignación, de automática de IP, ¿verdad? Y así, sistema de nombres de dominio, que ya vamos a ver, DNS, que es lo que hace. Y miren esta imagen. Miren esta imagen de estándares. E imagínense ustedes, y ya lo hemos mencionado, un mundo sin una estandarización. Lick, ¿me escucha? Sí, dígame. Una consulta sobre POP3 y ¿cuál era la otra? IMAP. ¿Cuál recomienda usted siempre en esa parte? En el momento de configurar un correo. Es que cada una, ya vamos a hablar de las características, porque hay la diferencia entre estos dos es que uno Uno guarda la prácticamente, información, ¿mande? ¿verdad? Uno guarda la información al correo y el Uno otro guarda no. la información exactamente y el otro no. Sí, porque yo siempre uso IMAP. IMAP, cuando lo configuro en cualquier otra compu, me jala todo el contenido, pero POP3 si no. Sí, no lo hacen. Sí, así es. Y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si ustedes un día están administrando cuentas de correo por compraron a Microsoft, ¿verdad? Por ejemplo, que generalmente uno por ahí es donde compra todo el paquete, 25 o 20 cuentas de correo para una empresa. Entonces hay que tener cuidado con qué protocolo van a configurar, porque se va alguien, y a mí ya me pasó, se va alguien y usted no puede hacer ni el backup de esa información, ¿verdad? Después queda limpiando uno la máquina, las personas que se van y haciendo backup de los correos. Y si usa hosting, Sí, lo que pasa es que a veces uno por estar en todo no se le van detallitos, entonces hay que tener cuidado y pierde. Entonces hay que ver las soluciones, como usted dice, hay varias soluciones, pero sí, una de esas soluciones es saber utilizar el protocolo adecuado, ¿va? Por eso es que estamos estudiando esta parte nosotros, para que ustedes despierten un poquito el interés y sepan que cada uno de estos protocolos es importante y hace una tarea específica, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, yo les decía, centrémonos en esta diapositiva que estamos viendo. Yo creo que ya lo hemos mencionado, pero los estándares son bien importantes. Fíjense que yo siempre les digo a ustedes que si se pueden asociar, aquí les voy a escribir en, en el chat, el ISOC. El ISOC es una organización de estándares, ¿verdad? Que surgió de la ISO. Fíjense que el ISO para asociarse, nosotros en Honduras es gratis, en otros países tiene un costo, pero Honduras tiene esa ventaja de que no tiene un costo. Los que se quieran asociar a un organismo de estandarización se lo pueden hacer. ¿Por qué comencé diciendo esto? Porque si ustedes quieren, ¿verdad?, pertenecer a un organismo de estandarización como esto, como la IEEE, ¿verdad?, entre otras,
se puede pertenecer a esos grupos, pero son grupos de trabajo, ¿verdad? Y a usted lo colocan en un grupo de trabajo en el cual usted sea especialista. Y de ahí surgen los RFC, que son artículos que después vienen a ser un estándar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo migramos de IPv4 a IPv6? Y cómo es que se eligió, ¿verdad? La mejor funcionalidad de IPv6, ahora que deberíamos de migrar hacia ese protocolo. Pues diferentes grupos de trabajo quedaron de acuerdo en que estas son los estándares y estas son las normativas que nos van a regir para que este protocolo funcione de tal manera. ¿De acuerdo? Entonces, vaya, hace poquito hablamos de ARPANET. Cuando estaban las primeras computadoras, nosotros no teníamos problemas en asignar IP porque habían poquitas computadoras. Pero resulta que después tuvo que haber un ordenamiento de las direcciones IP, ¿va? Porque el problema que surge posteriormente es que hay un relajo de asignaciones IP. ¿Y quién va a asignar estas direcciones IP? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los ISP nivel 1, nivel 2, nivel 3? ¿Quién les asigna a ellos este direccionamiento y les dice, mire, este bloque de direcciones IP usted los va a dar, ¿verdad? Y los va a dividir. ¿Quiénes les asignan a ustedes cuando contratan un ISP como Claro, como Tigo, como Cable Color? Un Ellos organismo. Ajá. ellos lo asignan, ¿no? Ellos lo asignan, pero atrás de ellos tiene que haber un ISP, ¿verdad? Nivel 2, nivel 3, que les va a decir, tengo este bloque de direcciones IP. Y estas son las que yo puedo asignar, ¿verdad? ¿Y quiénes son detrás de todo eso? ¿Quiénes son? Entonces, son estos organismos de estandarización que vienen a nivel de estos mismos organismos de estandarización están a nivel de Latinoamérica, de Norteamérica, de Asia. Por ejemplo, a nivel de América Latina, LACNIC, que está en Uruguay, ¿verdad? Es un organismo de estandarización que al mismo tiempo asigna ese direccionamiento, si no fuera un solo relajo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos, ¿verdad? Así como los organismos de estandarización, tenemos estándares abiertos como este ISO, ya se las mencioné, ustedes pueden ser parte de ella, ¿verdad? Y así existen otras como la IEEE, ¿verdad? Que son conocidas, la ISO, entre otras. Que dicho sea de paso, nosotros debemos de sacar o certificarnos en estas áreas, ¿verdad? Si quieren mejorar sus currículos y todo eso, y bueno, y lo van a necesitar para también el trabajo, van a tener que meterse en estos rollos, como dicen. Aquí tenemos el ISO, por ejemplo, ¿verdad? La forma de que ellos están organizados en grupos de trabajo. Miren, un grupo de trabajo en moradito, un grupo de trabajo en rosadito. ¿Y qué es lo que hace el grupo de trabajo en morado? ¿Y qué es lo que hace el grupo de trabajo en rosado? Son diferentes grupos de trabajo, ¿verdad? Uno es de búsqueda, el otro es de ingeniería. Para la IEEE, por ejemplo, ya hace unos años, hay 38 asociaciones, sacan 130 boletines anuales, conferencias, estándares y proyectos. Existen 400.000 miembros en 160 países. Y esto es lo que han creado, por ejemplo, para darnos un ejemplo, ya que estamos hablando de las redes, el estándar 802.3, el estándar 802.11, que ya vamos a conocer detalladamente acerca de esos estándares. Eso es lo que tenemos en cuenta, ¿verdad? Hasta ahorita. Ok, entonces, vimos el modelo TCP/IP, ¿verdad? Que es muy parecido también a este modelo OSI. ¿Qué es lo que denotamos en diferencia al modelo
TCP/IP que tenía 4 capas contra este que tiene 7 capas. Son 7 capas. Este modelo es más nuevo, en primer lugar, ¿verdad? El TCP podemos decir nosotros que es un modelo más viejo, pero que sí, que las capas, en comparación a este modelo, son muy parecidas, solo que aquí están más segmentadas. Hay más capas, pero están más segmentadas. Porque si yo les expliqué qué es lo que hace más o menos cada capa allá en el modelo TCP/IP, aquí en el modelo OSI vamos a observar, ¿verdad? Y ya nos lo está diciendo ahí, por ejemplo, la primera capa de arriba hacia abajo, la capa de aplicación, ¿verdad? Hace los procesos de red para la aplicación, la presentación, el cifrado de datos, sesión, hace la comunicación entre los dispositivos, entre un dispositivo A y B, ¿verdad? La capa de transporte, que hace la confiabilidad y las conexiones de extremo a extremo, la de red, que es donde está IP, la de enlace de datos, nos habla de 2. ¿Se acuerdan que en TCP/IP también hablábamos de una segunda capa de enlace de datos y que es la que hace la frontera entre la capa lógica y la capa física, ¿verdad? Y aquí se habla de MAC y LLC. ¿Qué es MAC? MAC es, digamos, la conectividad o el direccionamiento físico. Cuando IP es el direccionamiento lógico, escuchen bien, cuando IP es el direccionamiento lógico, cuando hablamos de una IP en una dirección lógica, también hablamos de, por ejemplo, una dirección física. Y MAC se encarga de eso. O sea, que la combinación, chicos, entre una dirección física y una dirección lógica es lo que nos lleva a nosotros a un dispositivo poderse conectar en red. Una identificación única. Esto es como que a mí me estén diciendo mi nombre, pero Nelson Díaz hay un montón, ¿verdad? O como hablamos en bases de datos o en lenguajes de programación, cuando hacemos los campos y los identificamos. Lo mismo, ¿verdad? Ponemos el ejemplo, la identificación de una persona. A mí me identifican por mi nombre, pero exclusivamente, ¿qué es lo que me hace único? Vamos a ver. Su número de identidad. Ajá, correcto. Ya todos sabemos, ¿va? Es el número de identidad. Entonces, ¿qué es lo que hace única una computadora aquí? Es la MAC. Es la MAC. En el caso, digamos, la dirección IP y la MAC son como direcciones únicas, pues. Pero en el caso del IP se repite a veces por el caso de que hay redes públicas y redes privadas. Entonces la MAC no se repetiría, sería totalmente única para cada dispositivo. Así es. Usted puede entrar a cada dispositivo e incluso cada dispositivo según su conexión. Por ejemplo, yo tengo esta laptop. Yo me estoy conectando en una laptop ahorita, pero yo tengo mi tarjeta de red física, ¿verdad? Que me conecto con... Ahorita estoy conectando con cable UTP aquí para evitar cualquier fallita. Pero también esta computadora inalámbrica tiene una tarjeta inalámbrica, ¿va? Sí. Y entonces, que es a través de la que me conecto al Wi-Fi. Entonces, la tarjeta inalámbrica y la tarjeta física tienen su MAC propiamente, ¿va? Y si ustedes vieron cuando yo les enseñé la dirección física, ¿verdad? Cuando me fui a la IP, les dije, esta es la dirección física. Son hexadecimales y un hexadecimal grandote, que ya vamos a ver que una parte identifica la máquina, otra parte identifica la fabricante, entre otras cosas. Es un número grande y es una identificación única para todo dispositivo, ¿verdad? Bueno, eso, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros que cada capa aquí está más identificada y hace que esta cuestión de la conectividad pueda funcionarse, se pueda dar. Por aquí, jóvenes, vamos a tener otros organismos de estandarización, ¿verdad? A nivel de otras situaciones también, pero a nivel de telecomunicaciones también se pueden ir dando y que aportan mucho, digamos nosotros,
con la parte de los organismos de estandarización. Esta imagen es la que a nosotros nos permite esa visualización que les estaba diciendo yo de la comparativa entre TCP, el modelo OSI, y el TCP, ¿verdad? IP. Y lo que nos dice aquí, que un modelo OSI es solamente una representación del funcionamiento de una red, ¿verdad? La forma en cómo van a viajar los datos, los protocolos que se van a ir agregando. Es decir, jóvenes, ustedes miran en esa imagen unas personas que están conectadas a una LAN, ¿verdad? A un switch, y luego todo viaja a través de los medios de comunicación, los routers. Ahí vemos las imágenes de los routers hasta otra LAN. Una persona está sentada enviando un correo, no sé, abriendo cualquier aplicación y quiere comunicarse con el otro destino, ¿verdad? Pues resulta que, por ejemplo, cuando yo envío un correo, viene la capa de aplicación, supongamos. En ese correo ya sabemos todo que lo principal que va son los datos. Entonces hay un gran campo que se llama datos. Pero luego se le va agregando otra colita, ¿verdad? En donde va en la capa de aplicación va el protocolo. ¿Qué protocolo le agregaríamos a ese correo? Hace poquito lo dijimos y lo preguntó aquí el compañero Gustavo. IMAP. Ojo que aquí, ok, Gerson. O 3. Sí, porque aquí hay que hacer un agregado y no lo dijimos. De los protocolos de correo, escuchen bien. Vimos que está SMTP, POP y MAP. Pero uno de estos sirve para enviar nada más. Y dos de estos sirven para recuperar los correos, o sea, recibirlos. SMTP envía, POP e IMAP reciben, hacen la recepción. ¿Verdad? Entonces, la respuesta correcta está bien, Gerson, pero la respuesta correcta sería el envío, que en este caso es el SMTP, ¿verdad? De un extremo al otro de la comunicación. Entonces, aquí, si estamos enviando un correo, como lo estamos viendo en la capa de aplicación, la personita ahí que está enviando el correo, viene la capa de aplicación, ¡plup!, agarra el contenido, la data, y le agrega ese protocolo SMTP. Baja a la siguiente capa, ¿verdad? Y digamos agarra la capa de transporte y ya dijimos TCP y UDP, ¿va? ¿Qué me interesa? ¿Que este correo tenga seguridad o que se cargue rápido? ¿Cuál sería de las dos opciones, creen ustedes? Que agarraría él. Más adelante lo vamos a ver con mejor detalle, pero ahorita... Seguridad. ¿Cómo? Que tenga seguridad. Que tenga seguridad, dice Matt. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Yo creo que es que se envíe rápido. Ok, que se envíe rápido, dice Gustavo. Más adelante lo vamos a ver, porque esto es un caso de estudio, hay que estudiarlo. Ahorita les voy a decir, ¿les ha llegado algún correo ahí todo feo, que no ha llegado completo o no? A mí me ha sucedido, pero es menos posible, ¿verdad? Es menos posible. Les dejo ahí para que piensen y ya vamos a estudiar esos dos protocolos. Para que ustedes miren, la misma presentación nos va a servir. Esta presentación que parece mera teórica, y a los que les gusta la informática, que me imagino que aquí son los 50 que estamos conectados hoy, nos debe llamar a reflexionar y a querer saber bastante, ¿va? Entonces después dice, bueno, supongamos que agregó uno de estos protocolos, el UDP, a ese campo con sus datos, sigue agregándole otra colita y otro campo que dice, le agrego el UDP. Baja la siguiente capa esa misma información y dice, necesito una conexión IP de origen y de destino. Y agarra IPv4. Sigue a la siguiente capa, ¿verdad? Que es la capa de enlace de datos, y ya vimos que agarra la MAC y todo eso, la información. Y la capa física, ¿verdad? Que lo traslada a binarios y lo envía a la red. También una de estas capas, ¿verdad? Va a agregar lo que es un puerto.
Ya vamos a ver a totalidad lo que son los números de puerto, porque además ya hablamos para identificar un paquete y que se vaya de un extremo al otro, así como vimos la carta al inicio, estamos hablando de una IP lógica, de una IP física, o sea, de una MAC, de una IP, pero también se identifica el número de puerto. No sé, me imagino que aquí ya todos saben lo que es un número de puerto, o por lo menos, ¿no? ¿Con qué se relaciona el número de puerto? Vamos a ver. Un switch o router. No, o sea, dentro del paquete, lo que estamos hablando de la información prácticamente se relaciona con la aplicación que nosotros estamos utilizando y la aplicación de destino, la cual va a abrir el paquete, ¿verdad? De información. Entonces, eso es bien importante. Bueno, aquí nos vuelve a representar, aquí nos vuelve a describir cada una de esas capas, la comparativa entre OSI, TCP/IP. Y mañana, si quieren, vemos, porque esto ya es otro tema, las ventajas, desventajas, la segmentación, ¿verdad? Porque es bien importante hablar de la segmentación y es un tema que tengo que explicar bastante, pero ahorita no me extiendo porque ya son las 8:52 y no quiero que desvelen mucho. Les agradezco a los que encendieron su cámara, los que no, que encendieron hoy su cámara, pueden apagarla mañana, pero los que no la encendieron, tienen que encenderla mañana. Hice algunas capturas de pantalla para ver quiénes las teníamos y quiénes no, ¿va? Y nos adeudan unos compañeros, así que los que nos adeudan, mañana los esperamos que las encienda para conocerlos y verlos. No sé, pero hoy sí dejaron de molestar un poquito, ¿verdad? Ven que las cámaras son disuasivas en todo sentido, ¿va? En los negocios hay cámaras, pero más que todo es un medio disuasivo, ¿va? Porque el ladrón, si quiere hacer algo, va a hacerlo. A veces las cámaras ni funcionan, pero es disuasivo. Bueno, jóvenes, entonces sin más, cuídense, buenas noches y nos miramos el día de mañana, si Dios lo permite, ¿verdad? Buenas noches, Master. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas